¿Alguna vez has estado en un restaurante de comida rápida a altas horas de la noche y lo has sentido? Ese extraño zumbido bajo el silencio, esa sensación de que las alegres mascotas de plástico te observan con ojos muertos y pintados, asumes que es solo la tranquilidad de la hora tardía, un truco de la mente. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si el lugar en sí solo está esperando? Esperando a que las puertas se cierren, a que la conciencia diurna se desvanezca, para que su verdadera naturaleza pueda despertar. Esta noche no estamos hablando de historias de fantasmas. Estamos hablando de reglas. Una lista secreta de mandamientos para sobrevivir al turno de noche en un lugar que creías conocer. Y cuando terminemos, comprenderás que las cosas más aterradoras del mundo no se esconden en la oscuridad, operan bajo el duro y zumbante resplandor de los arcos dorados. ¿Crees conocer este lugar? Los arcos dorados, un faro de familiaridad contra el horizonte suburbano. Ves las luces brillantes, las superficies limpias, la promesa de una comida rápida y estéril. Es una suposición reconfortante, ¿verdad? Eso pensaron Jake, Sarah y Tommy al entrar, con sus risas resonando demasiado fuerte en el vestíbulo vacío. Vieron a Marcus, el supervisor del turno de noche, como un simple veterano, un hombre cuyos ojos cansados albergaban historias que ellos, por su juventud e inteligencia, jamás podrían vivir. 8 años llevaba allí, 8 años de noches. Pensaron que esto era solo un trabajo, una simple transacción de tiempo por dinero, un camino de rosas. Pero en el momento en que el gerente de día le entregó las llaves a Marcus y la cerradura se cerró con un clic, la realidad que asumieron comenzó a disolverse como la sal en el agua. Simplemente no la sentían todavía. El aire no solo se quedó en silencio, comenzó a escuchar. Este lugar, verás, tiene una conciencia propia. Marcus los observaba con una leve sonrisa triste en los labios. Había visto esa mirada cientos de veces. La confianza relajada de los no iniciados les permitió tener su momento, apoyarse en las frías encimeras de acero inoxidable y bromear sobre los fantasmas en la freidora. Les permitió creer que tenían el control. Pero él sabía, y pronto ellos también lo sabrían, que el turno de noche no es solo una hora diferente del día, es un estado de ser diferente. El edificio en sí cambia, exhala. La alegre decoración roja y amarilla parece intensificarse, adquirir un tono más primario y amenazador. Las sombras no solo se alargan, se arrastran, tienen peso. Marcus sintió el sutil cambio en la atmósfera, el zumbido de los congeladores reduciéndose a un zumbido casi subsónico, que vibraba no en los oídos, sino en los huesos. Él era el guardián de este mundo interior, y su iniciación estaba a punto de comenzar. La única pregunta era si lo aceptarían. Olvídate de todo lo que crees saber. La voz de Marcus interrumpió su charla, baja y firme, como una roca en medio de un mar embravecido. No gritó, nunca tuvo que hacerlo. Su presencia era un poder operante en sí misma. No se trata de preparar comida, se trata de llegar al amanecer. Jake resopló, un sonido desdeñoso que murió en su garganta al cruzarse con la mirada de Marcus. No había humor allí, solo una certeza escalofriante. Marcus comenzó a guiarlos por el restaurante, pero no les señalaba las estaciones de preparación ni los productos de limpieza. Les señalaba lo que no estaba bien, la forma en que el reflejo en las ventanas oscuras a veces mostraba la habitación tal como era, usado ser, hace décadas. La forma en que el aire en el patio de juegos siempre era más frío, un remanso de quietud antinatural. Les estaba enseñando un nuevo idioma, el idioma de este lugar. Un idioma donde el sentimiento es la clave, la única herramienta real para sobrevivir. Los reclutas lo siguieron, sus pasos repentinamente vacilantes. El espacio familiar se estaba convirtiendo en territorio extraño ante sus ojos. Cada zumbido, cada parpadeo de las luces fluorescentes, ahora parecía intencional. Un mensaje codificado del propio edificio. Sarah juró haber visto uno de los juguetes de la cajita feliz en el estante girar la cabeza, solo una fracción de pulgada. Parpadeó,
y volvió a estar quieto. ¿Era su imaginación? Esa es la primera prueba. Aprender a confiar en que lo que sientes es más real que lo que ves. Marcus explicó que la noche no crea monstruos, revela lo que siempre estuvo ahí, oculto, bajo el ruido brillante y distractor del día. Es un proceso selectivo. La noche elige qué mostrar y a quién. No puedes decidir lo que crees. La noche decide por ti. La única opción que tienes es cómo respondes a la verdad que presenta. Tommy fue el primero en romper el silencio, con la voz temblorosa. ¿Qué se supone que hagamos? Marcus se detuvo frente a una hoja de papel plastificada pegada con cinta, adhesiva a la puerta de la oficina, con los bordes amarillentos y desgastados. En ella, escritas con una fuente cuadrada y austera, había 7 reglas. No hacer nada, dijo Marcus, su voz apenas un susurro, pero llenó todo el espacio. Simplemente te conviertes en lo que exigen las reglas. Dejas de ser la persona que entró por esa puerta y te conviertes en parte del turno de noche. Aquí, hasta que salga el sol, no eres un niño buscando un sueldo. Yo soy el supervisor del turno de noche. Y tú ya eres parte del equipo. Tu único trabajo es recordarlo, dijo dando golpecitos al papel. Y seguirlas, sin cuestionarlas, sin dudarlo. Pero eso es solo la superficie. Aquí está el segundo bloque. Marcus no leyó las reglas en voz alta, les hizo leer la lista por sí mismos, obligándolos a asimilar cada palabra, cada orden dura y aterradora. El papel era viejo, el laminado se estaba descascarando en las esquinas, pero la tinta negra era tan firme y rotunda como el día de su impresión. No era un conjunto de directrices corporativas, era un pacto, un manual de supervivencia para una realidad en la que se habían adentrado sin saberlo. La mano de Jake tembló ligeramente al trazar la primera línea con el dedo. Regla N de Gumroz 1. Las puertas principales se cierran a las 10 p.m. No se abren hasta las 6 a.m. Para nadie, ni para nada. No se oyen golpes. No se ven caras en los cristales. Las puertas permanecen cerradas. Sarah lo leyó una y otra vez. Las sencillas palabras formaban un complejo nudo de miedo en su estómago. La regla no era de seguridad. No se trataba de protegerlo de dentro del mundo exterior. Da la sensación de que se trataba de proteger el mundo exterior de lo de dentro. Era una regla de cuarentena. Tommy pasó al siguiente. Su voz era un susurro seco mientras los leía. Regla N. de Grinas 2. La máquina de helados debe apagarse, desmontarse y blanquearse exactamente a las 2:30 a.m., sin excepciones. No importa si funciona. Tú lo haces. Era un ritual. Ahora lo entendían. Un apaciguamiento extraño y específico. Sin embargo, fue el siguiente el que les puso los pelos de punta. Regla N. Urina 3. Si la freidora principal se enciende sola, tienen 5 segundos para presionar el interruptor principal. Luego, todos se encerrarán en la cámara frigorífica. Cuenten hasta 90. No salgan antes de que pasen los 90 segundos. La especificidad era escalofriante. Ni 89, ni 91. 90. Implicaba un margen de peligro preciso e innegociable. Un evento tan predecible y tan terrible que se había establecido un procedimiento formal. Esto no era una historia. Era un protocolo nacido de la experiencia. El recuerdo de algo terrible. La lista continuaba, y cada regla los arrastraba más, profundamente a esta pesadilla despierta. Regla ND4. Después de las 3:00 am, puedes tomar pedidos en el autoservicio. Pero no mires por la ventanilla del conductor. No intentes verle la cara. Aceptas el pago, les das la comida, y no pierdas de vista la transacción. Lo que hagan no te incumbe. La insinuación era monstruosa, que los seres en esos autos no eran humanos, o al menos, no algo que tu conciencia debiera registrar plenamente. Luego llegó el Play Place. Regla ND5. Oirás cosas del área de juegos, movimiento en la piscina de pelotas, risas, llantos. Ignora eso. Esa parte del edificio no te pertenece durante la noche.
Está ocupada. La inocencia infantil del lugar se transformó en algo grotesco, un territorio reclamado por una fuerza invisible e inaudible que exigía que la dejaran en paz. Una sección entera del restaurante, rendida. Sara sintió una oleada de náuseas al leer la sexta regla. Regla en DERA 6. Si el jarabe de cualquier dispensador de refrescos se vuelve negro, no lo toque. No intente arreglarlo. Debe cortar inmediatamente la tubería principal del bebedero y colocar un letrero de fuera de servicio en toda la unidad. La sustancia negra no es jarabe. Su imaginación dio vueltas, imaginando un fluido espeso y aceitoso que rezumaba del alegre logo de Sprite. Era una corrupción, una enfermedad que invadía el corazón mismo de la maquinaria mundana del restaurante. Y finalmente, la última. Regla N.D. 7. El contenedor trasero debe sacarse antes de la medianoche. Si oyes algún ruido después de las 3:30 am, un rasguño, un golpe, cierra la puerta trasera con llave y no la abras hasta el amanecer. Oigas lo que oigas. Hablaba de un depredador, algo que rondaba la periferia, contenido por ahora, pero siempre a la espera, siempre escuchando desde el otro lado de la delgada puerta metálica. Los tres permanecieron en silencio, mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como un insecto atrapado. Las reglas ya no eran solo palabras en una página, eran seres vivos, entidades que ahora ocupaban el espacio con ellos. Esta era la verdadera naturaleza del trabajo. No eran cocineros ni cajeros, eran guardianes, custodios de una paz frágil en un lugar que se balanceaba en el filo de la navaja entre el mundo que conocían y algo más. Jake miró a Marcus, pálido, su anterior bravuconería completamente desvanecida. Buscaba la gracia, el destello de una broma en los ojos del anciano, pero no había nada. Solo la mirada serena y firme de un hombre que había aceptado este estado de ser hacía mucho tiempo. Un hombre para quien estas reglas eran tan naturales como respirar. Ahora, los reclutas tenían que elegir, creer o ser consumidos por las consecuencias de su incredulidad. Esto es lo que lo cambia todo. Aquí está el tercer bloque. Durante una hora, el silencio fue su único compañero. Era un silencio denso y vigilante, interrumpido por el goteo rítmico del grifo y el zumbido de las máquinas. Los cuatro cumplían con los movimientos de su trabajo. Limpiaban mostradores ya limpios, reponían salsas que ya estaban llenas. Era una pantomima de normalidad, un ritual desesperado para convencerse de que esto era solo un McDonald's en la oscuridad de la noche. Jake no dejaba de mirar el reloj. 1:30 am, 1:40 am. Cada tic-tac del segundero se sentía como un paso más cerca de algo desconocido. Las reglas ya no eran una lista en la pared, eran una presencia en la habitación, un conjunto de límites invisibles. Se sentían en el aire, la presión de leyes tácitas. Su miedo inicial se había enfriado en una ansiedad latente. Intentaban aferrarse a la suposición de que todo esto era una broma elaborada, pero la sensación en sus entrañas, esa sensación primaria de ser observados, era la clave de una verdad que no querían aceptar. Entonces sucedió. Exactamente. A la 1:47 am, boom, 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 no fue un golpe. Fue una conmoción. 3 impactos fuertes y profundos contra las puertas de cristal. El sonido no lo hizo un puño humano. Fue demasiado potente, demasiado resonante, como si alguien hubiera lanzado una bola de bolos contra la entrada. El sonido rompió la frágil paz, resonando en las baldosas y el acero con violenta intensidad. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. Jake, impulsado por un instinto primario de confrontación, dio un paso al frente. ¿Qué demonios fue eso?, susurró con los ojos muy abiertos. Sara dejó escapar un pequeño jadeo ahogado, llevándose la mano a la boca. Tommy estaba paralizado tras el mostrador con el rostro convertido en una máscara de pálido terror. En ese instante, la ilusión cuidadosamente construida de una noche normal se derrumbó por completo. La primera regla se estaba poniendo a prueba.
Antes de que Jake pudiera dar un segundo paso, Marcus ya estaba allí. No se movió rápido, pero sintió como si simplemente hubiera aparecido frente a él, como un muro humano. Puso una mano firme sobre el pecho de Jake sin empujarlo, sino sujetándolo al sitio. Regla número 1, dijo Marcus, con voz tranquila pero con una inmensa carga. Ni siquiera miró a Jake. Su mirada estaba fija en las puertas de cristal, pero no en la superficie. Miraba más allá, a lo que fuera que creaba el sonido, reconociendo su presencia, pero negándose a darle poder. «No oyes golpes», repitió, no como un recordatorio, sino como una instrucción sobre cómo manipular su propia conciencia. Les estaba enseñando que sobrevivir aquí no consistía en contraatacar. Se trataba de la selección disciplinada de lo que se permite ser real. Y a la cosa en la puerta no se le debía prestar atención. Los golpes se oyeron de nuevo, esta vez más rápidos, más furiosos. Boom, 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 boom. Era un ritmo frenético y enfurecido. El gran panel de vidrio reforzado se curvaba visiblemente hacia adentro con cada impacto. Una grieta delgada, como una telaraña, surgió de la esquina del marco. Era imposible de ignorar, una agresión física que vibraba a través del suelo, subía por sus piernas y se les metía en los dientes. Ya no era solo un sonido, era una fuerza, algo inmenso y poderoso estaba justo afuera, separado de ellos por apenas 1 centímetro de vidrio, y era furioso que las puertas permanecieran cerradas. Sara cerró los ojos con fuerza, con los nudillos blancos, mientras se agarraba al mostrador. Podía sentir la voluntad de la criatura al otro lado, su deseo desesperado y hambriento de entrar. Era una prueba de su determinación contra un poder crudo e inimaginable. Entonces, tan repentinamente como empezó, se detuvo. El silencio que volvió a instalarse fue ensordecedor, profundo. Jake bajó lentamente la mirada hacia el reloj digital sobre las freidoras. Los números brillaban con un rojo intenso. Las 2:00 AM exactamente. El fenómeno, fuera lo que fuese, seguía su propio y aterrador horario. El resultado fue un cuadro de conmoción. 3 adolescentes, respirando entrecortadamente, mirando fijamente una puerta vibrante y agrietada. Y Marcus, que ya se estaba alejando, cogiendo un paño de limpieza como si nada hubiera pasado. No ofreció consuelo ni explicaciones. No las necesitaba. La lección había sido aprendida. Se habían enfrentado a la primera prueba de su nuevo estado de ser y la habían superado por un pelo. Habían aguantado. Pero la noche estaba lejos de terminar y las reglas eran muchas. Ahora, profundicen. La adrenalina del incidente del golpe les dejó un sabor metálico en la boca. Durante la siguiente media hora, los reclutas trabajaron en un estado de hiperconsciencia. Cada ruido metálico, cada zumbido de un refrigerador, era una amenaza potencial. Habían cruzado un umbral en su conciencia. El mundo ya no era el lugar sólido y predecible que había sido hacía apenas unas horas. A las 2:25 AM, Marcus señaló la máquina de helado suave, que zumbaba silenciosamente en un rincón, un aparato perfectamente funcional. «Es hora de limpiarla», dijo. Tommy lo miró desconcertado. «Pero funciona bien. La limpiamos hace unas horas». La mirada de Marcus era plana, firme. «La regla no es que esté limpia, la regla es la hora. Son las 2:25. A las 2:30 esa máquina está apagada, desmontada, blanqueada». Fue otra lección. La lógica no tiene poder aquí. Lo único que importa es elegir la acción correcta en el momento correcto. Exactamente a las 2:30 AM, Marcus encendió la máquina. El suave zumbido de la máquina se apagó con un triste suspiro. Con una eficiencia practicada que casi resultaba desconcertante, comenzó a desmontarla, colocando los componentes de metal y plástico en una bandeja desinfectada como si fueran instrumentos quirúrgicos. Le hizo un gesto a Sara para que la ayudara, guiándola con las manos mientras vertía la lejía blanca y penetrante en el recipiente.
El acto parecía extrañamente ceremonial, una ofrenda a una deidad invisible. No solo estaban limpiando una máquina, estaban realizando un ritual de purificación, un acto deliberado para imponer orden en una sola pieza de esta realidad caótica. Era una declaración al edificio, a la noche misma, de que en este caso específico, estaban afirmando su voluntad. Estaban demostrando su comprensión del poder operante de la obediencia. El olor a lejía era penetrante y limpio, un marcado contraste con la suciedad invisible y creciente que sentían a su alrededor. Apenas terminaron de montar la máquina esterilizada cuando un nuevo sonido rompió el silencio. Ding dong. El sensor del autoservicio. Una sacudida colectiva recorrió a los nuevos reclutas. En el monitor de seguridad en blanco y negro, un par de faros atravesaban la penumbra. Pero estaban equivocados. Eran demasiado brillantes. 2 orbes de luz blanca abrasadores que se fundían con el sensor de la cámara, convirtiendo la pantalla en un resplandor cegador con un vacío vago con forma de coche en el centro. Era imposible ver la marca o el modelo del vehículo. Era solo luz. «Jake», dijo Marcus con voz tranquila. «Adelante». Puso una mano sobre el hombro del chico. «Regla 4. Mira el dinero. Mira el café. No mires nada más. Tú ya eres quien. Completa esta transacción. Ahora sé él». Jake se acercó a la ventana con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Entreabrió el cristal una rendija, y el sonido que salió del altavoz no era una voz humana. Era un ronquido, húmedo y gutural, con un chasquido seco como el de un insecto. Era el sonido de una garganta que no estaba hecha para hablar. «Café. Negro», ronroneó. Las palabras se estiraron y se contorsionaron. Un sudor frío brotó de la frente de Jake. Podía sentir una presencia al otro lado del cristal, una atención pesada y ancestral que lo oprimía. La urgencia de mirar, de girar la cabeza y ver el origen de esa voz era abrumadora. Era más que curiosidad. Se sentía como una orden, una atracción psíquica de la cosa en el coche. Luchó contra ella, concentrándose en la simple tarea física de servir el café, con las manos temblando tanto que casi lo derramó. La sensación era la clave, y la sensación era la de ser una presa. Una mano emergió de la blancura cegadora. Era pálida y larga. Sus dedos se extendían desde la abertura de la ventana demasiado lejos para ser naturales. La piel era suave, como cera pulida. Jake miró fijamente los billetes arrugados apretados entre 2 de aquellos dedos anormalmente largos, los agarró sin dejar que su piel rozara la del otro y volvió a sacar la taza de café. Los dedos cerosos se curvaron alrededor de ella y se retiraron a la luz. Jake cerró la ventana de golpe, conteniendo la respiración en un sollozo. Durante 10 largos segundos, el coche permaneció allí, su luz opresiva inundando la cocina. Luego, con un silencio inquietante, sin motor, sin crujir la grava, siguió adelante, y la profunda oscuridad de las 3 de la madrugada volvió a entrar. Jake se apoyó en la encimera, temblando. Había sobrevivido. Pero el escalofriante recuerdo de esa voz y la visión de esa mano estaban ahora grabados en su mundo interior, una cicatriz que nunca se borraría, pero eso es solo la superficie. La tripulación se movía con una nueva energía, una eficiencia silenciosa y nerviosa, fruto de un trauma compartido. Ahora eran una unidad, unidos por los terribles secretos de la noche. Su arrogancia juvenil había desaparecido, reemplazada por una madurez cansada y vigilante. Se podía ver el cambio en sus ojos. Ya no veían solo el restaurante físico. Eran conscientes de las presiones invisibles, las pequeñas lagunas que existían en cada rincón. Marcus envió a Sarah a rellenar el dispensador de hielo, una tarea mundana que esperaba que la conectara a tierra. Pero ya no había tareas mundanas allí. Mientras caminaba, sus sentidos ardían. El zumbido de la máquina de hielo sonaba como un gruñido hambriento.
El traqueteo de los cubos al caer era como un hueso roto. Su propia imaginación, antaño una fuente de consuelo, se había convertido en un enemigo, distorsionando cada sombra, cada sonido, en una premonición del próximo horror. Fue entonces cuando lo vio. Un detalle tan pequeño pero tan fundamentalmente erróneo que le detuvo el corazón. En la fuente de refrescos, bajo el alegre logo verde y amarillo de Sprite, había una sola gota negra. Se aferraba a la punta de la boquilla, espesa y viscosa. Mientras observaba, otra gota brotó y se unió a ella, antes de que el peso combinado la arrastrara hacia abajo, cayendo con un silencioso chapoteo en el desagüe metálico. No era refresco, no era jarabe, era una negrura espesa, aceitosa que devoraba la luz. Parecía petróleo crudo, pero se sentía viva. Recordó las palabras crudas e inequívocas de la regla en Embotecrori 6. La sustancia negra no es jarabe. Sintió una repulsión primitiva, esa profunda sensación de malestar biológico que se siente al ver una araña en la comida. La máquina sangraba. Sara no gritó. La noche ya le había robado los gritos. Retrocedió lentamente. Su cuerpo se movió antes de que su mente procesara por completo la orden. «Marcus», gritó, su voz, un hilo de sonido tenso y tenso. «Es la máquina de refrescos». Su tono lo transmitía todo. No una avería, sino una violación. Marcus estuvo a su lado en un instante. Echó un vistazo al licor negro que goteaba lentamente, y una nueva expresión cruzó su rostro, una que los reclutas no habían visto antes. No era solo precaución, era una profunda alarma, rayana en el miedo. Los golpes en la puerta eran un asedio. La cosa del autoservicio era un depredador. Pero esto era un veneno, una infección que brotaba de las mismas venas del edificio. Esto era una corrupción del mismísimo mundo interior. «No te acerques, no lo toques», ordenó Marcus con voz aguda, atravesando la parálisis horrorizada. «Jake, conmigo. Cortaremos la tubería principal. Tommy, encuentra el cartel de fuera, de servicio. Colócalo sobre toda la unidad. Sara, no te acerques». Sus órdenes fueron una defensa rápida contra un contagio que se extendía. Se movieron con un nuevo propósito, su miedo canalizado en una acción inmediata y precisa. Ya no se limitaban a seguir las reglas. Luchaban activamente, intentando contener una fuga. Mientras Jake y Marcus rebuscaban en la trastienda buscando la válvula, Sara observó cómo el líquido negro seguía goteando. El charco en el desagüe crecía, sus bordes parecían extenderse, una conquista lenta y silenciosa del acero inoxidable limpio. La sustancia parecía tener su propio poder, operante, una voluntad de expandirse, de consumir. Cuando Marcus regresó, usó unas pinzas largas para colocar el letrero laminado de fuera de servicio directamente sobre el dispensador contaminado, un sello de papel sobre una tumba. Intentó limpiar el pequeño charco en la rejilla con un fajo grueso de toallas de papel, pero la sustancia solo se extendió, negándose a ser absorbida. Dejó una mancha grasienta con un brillo arcoíris que pareció dañar el metal para siempre. Abandonó el intento, dejando la cuarentena en su lugar. El equipo permaneció a distancia, observando la máquina muerta. Habían seguido el protocolo, pero la sensación de seguridad había desaparecido. Los golpes habían demostrado que las paredes eran delgadas. El coche había demostrado que los monstruos eran reales, pero el lodo negro demostraba que el peligro no estaba solo afuera, intentando entrar. Ya estaba aquí, dentro de las paredes, dentro de las tuberías, parte de la conciencia enfermiza del edificio. Esto es lo que lo cambia todo. La cuarentena de la máquina de refrescos creó una zona muerta en medio de la cocina. Todos la evitaron, sus ojos negándose a detenerse en el cartel de fuera de servicio, que ahora parecía menos un aviso y más una lápida. Un miedo nuevo y más insidioso había echado raíces, el miedo a lo mundano. Si la máquina de refrescos podía corromperse, ¿qué sería lo siguiente? ¿La batidora? ¿La parrilla?
La arquitectura misma de su realidad se sentía inestable, como si el mundo físico que ocupaban fuera solo una fina capa sobre algo podrido y vivo. Ya no eran simples empleados de un restaurante. Daba la sensación de que eran supervivientes, atrapados en un barco que se hundía, intentando reparar los agujeros de una realidad que se desgarraba activamente desde adentro. Su mundo interior era ahora un terror constante y de baja intensidad, a la espera del siguiente fallo del sistema, de la siguiente regla que se invocara. No tuvieron que esperar mucho. Con un repentino y ensordecedor, hush, la freidora principal se encendió. No fue el suave clic y zumbido del termostato al activarse. Fue una ignición violenta y explosiva, como si un motor a reacción acabara de arrancar en el centro de la cocina. El aceite frío y transparente empezó a hervir al instante, una furiosa tempestad que escupía gotas hirvientes al suelo. La pantalla digital de temperatura parpadeaba erráticamente, mostrando extraños glifos alienígenas en lugar de números. Fue un ataque tecnológico, una máquina sufriendo un ataque violento y malévolo. La regla número 3, la que requería un confinamiento de 90 segundos en el congelador, estaba en juego. La mera velocidad del evento, la escalada instantánea, de latente a mortal, no dejaba lugar a la incredulidad. «Congelador. Ya». La voz de Marcus fue una ráfaga de sonido, la primera vez que gritaba de verdad. La orden era pura autoridad instintiva. No hubo discusión ni vacilación. Mientras los reclutas se apresuraban a entrar, resbalando en las baldosas, Marcus no corrió hacia la freidora. Corrió en dirección contraria, hacia el panel eléctrico. Con un solo y potente movimiento, bajó el interruptor principal. El rugido de la freidora se apagó. Las luces principales se apagaron, sumergiendo la cocina en el fantasmal resplandor rojo de la luz de emergencia. Cerró de golpe la pesada puerta del congelador tras ellos justo cuando el mundo se oscurecía, encerrándolos, a los 4 en el frío cortante y zumbante. El repentino cambio del ruido violento al silencio confinado fue profundamente desconcertante. Dentro del congelador, el aire estaba denso con la niebla de sus propias respiraciones de pánico. El zumbido de los ventiladores era un zumbido fuerte y monótono que parecía vibrar dentro de sus cráneos. Estaban acurrucados con los hombros apretados, una pequeña isla de vida temblorosa en una caja de acero. 1, 2, 3. Marcus empezó a contar, su voz, un ancla baja y firme en el mar caótico de su miedo. Los segundos transcurrían lentamente, cada uno una eternidad. ¿Qué estaba sucediendo ahí fuera? ¿Qué clase de evento requería? No solo cortar la electricidad, sino alejarse físicamente de su presencia durante un tiempo preciso. Su imaginación, ahora un instrumento de horror afinado, llenó el silencio de posibilidades indescriptibles. 90 segundos ya no eran una medida de tiempo, eran la duración de la paciencia de un monstruo. A los 90, Marcus abrió la puerta. Salieron de nuevo a la inquietante penumbra roja de la cocina. La freidora estaba en silencio. El aceite estaba quieto. Todo estaba como debía estar. Pero al calmarse el zumbido en sus oídos, un nuevo sonido los alcanzó. Provenía de la zona de juegos. Clac, clac, clac. Comenzó como un traqueteo suave y rítmico, el sonido de unas pelotas de plástico chocando suavemente, pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en un violento y caótico azote. Sonaba como si algo enorme y poderoso se agitara violentamente dentro de la piscina de pelotas, lanzando oleadas de esferas de plástico contra el interior de los toboganes y las ventanas. Era un sonido frenético, desesperado y absolutamente aterrador. Todos se quedaron paralizados, mirando fijamente la oscuridad donde se escondía el colorido parque infantil. Marcus ni siquiera miró. Regla 5, dijo, de espaldas al ruido. No oímos nada. Ahora profundicen. El silencio que dejaba el Place era una herida abierta. El equipo se acurrucaba en la cocina, tenuemente iluminada por la luz roja con los nervios de punta. Todas las reglas habían sido puestas a prueba menos una.
Sus mentes eran un torbellino caótico de recuerdos imposibles, un golpe que obedecía al reloj, una voz desde un vacío de luz, una máquina que sangraba un lodo negro y una caída de 90 segundos a un infierno helado. Los habían despojado sistemáticamente de toda suposición que tenían sobre el mundo. Ahora comprendían que la realidad no era un estado fijo, era un acuerdo frágil, y por la noche, en este lugar, ese acuerdo se renegociaba momento a momento. Aterrador. Eran más de las 3:30 a.m., el último hito temporal de las reglas. Comenzó una nueva clase de espera, una silenciosa y aterradora anticipación por la última, y quizás la más terrible, revelación de la noche. Comenzó como un ruido sordo y profundo que parecía provenir del mismo suelo. Golpear, una pausa. Golpear era un sonido lento, rítmico e increíblemente pesado que emanaba de la parte trasera del edificio, del contenedor. No era el sonido de la basura depositándose. Era el sonido de algo inmenso que desplazaba deliberadamente su peso dentro del contenedor hueco de acero. Sara se tapó la boca con una mano para ahogar un gemido. La regla número 7, el último mandamiento, acababa de ser invocada. El ritmo, lento y paciente, era lo peor. No parecía un animal descerebrado arañando para salir. Parecía algo que despertaba, algo que sabía que estaban al otro lado de la pared, escuchando. Marcus se movía con una calma más aterradora que cualquier pánico. Caminó hacia la pesada puerta trasera de acero y apoyó la palma de la mano contra ella, como si buscara una vibración. Tiró del cerrojo con firmeza, comprobando que estuviera bien cerrado. Luego se giró para encarar a los 3 reclutas que estaban apiñados cerca de la entrada del restaurante, con los ojos abiertos de par en par por el terror. «Que nadie se acerque a esta puerta», dijo en voz baja, una orden definitiva. «No la abrimos. No escuchamos con atención. Solo esperamos a que salga el sol». Mientras hablaba, el sonido del exterior cambió. El lento golpeteo se convirtió en un violento y frenético estruendo. El inconfundible chirrido del metal al doblarse y deformarse resonó por la cocina, un sonido de furia pura y desenfrenada. El caos afuera se intensificó hasta convertirse en un asalto a gran escala. El contenedor de basura de varias toneladas fue lanzado contra la pared de ladrillo del edificio con una fuerza demoledora. Crujido, raspado, ¡bang! Era una sinfonía de destrucción, la banda sonora de una batalla entre un titán enjaulado y su prisión. Los reclutas sentían los impactos vibrando a través del suelo de hormigón, una onda sísmica con cada golpe. Esta era la prueba final: detenerse y no hacer nada, confiar no en su propia fuerza, sino en la integridad de un solo cerrojo y en la llegada del amanecer. Era la lección definitiva de impotencia, de aceptar que algunas fuerzas no están hechas para ser combatidas, sino simplemente soportadas. Su papel era ser testigos, mantenerse firmes ante un poder que podía destrozar el acero con sus propias manos. Entonces, cuando la primera luz pálida y gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas delanteras, tiñendo el rojo de emergencia con un destello de esperanza, la violencia cesó, no gradualmente, sino al instante. El silencio que reinó fue total y absoluto. La noche finalmente había amainado. Marcus miró a su tripulación. Vio las miradas atormentadas, las manos temblorosas, la palidez de su piel, pero también vio que seguían en pie. Habían pasado por el crisol y no se habían destrozado. Ya no eran niños arrogantes, eran supervivientes. Habían sido iniciados en la conciencia más profunda de este lugar. Habían visto el mundo interior, y éste los había visto a ellos. Ahora eran el turno de noche, de una manera que iba mucho más allá de un título de trabajo. Ya lo son, pensó Marcus con una profunda y dolorosa comprensión. Ya lo son. Verás, las reglas no son solo para ellos. Son una advertencia para ti. El mundo tiene puntos débiles, lugares donde lo mundano se desvanece y algo más se filtra. Ahora conoces una de ellas. Así que,
La próxima vez que oigas un ruido extraño en tu cocina en plena noche, ¿será solo la máquina de hielo o se está rompiendo una regla? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué regla te daría más miedo aplicar? Si quieres entender qué sucede cuando romper las reglas, suscríbete y activa la campanita. La siguiente historia es para quienes estén listos para dejar de ser observadores y empezar a participar.